Muy buenas. Vamos a hablar hoy de un aspecto que no tiene mucho que ver con las artes marciales, no tiene mucho que ver con el Tai Chi, sin embargo sí. El lenguaje poético. Los nombres de las técnicas, las connotaciones que tienen algunas de las expresiones que se emplean a la hora de definir determinados movimientos, por ejemplo. Y se basa en lo siguiente. El trabajo del Tai Chi no solo es una técnica, sino tiene un aspecto interno, un aspecto emocional, un aspecto incluso espiritual, que tiene que ver con la intención desde la que hacemos las cosas. Y ese tipo de lenguaje, ese tipo de intuición, esa energía que tenemos que poner de dentro a afuera es totalmente intangible. Entonces, una técnica que se llame puñetazo número 1 es una cosa como muy empírica, muy práctica. Pero si lo que queremos evocar son determinadas energías, determinadas emociones o determinadas actitudes internas, no nos queda más remedio que al final terminar recurriendo a ese lenguaje poético, a esa metáfora, a ese símil, que de alguna manera nos coloca en una predisposición distinta de cómo haríamos el movimiento o la técnica si solamente estuviéramos viendo el aspecto físico. Entonces, por ejemplo, una técnica que se llama acariciar la crin del caballo salvaje. Ahí hay una poesía tremenda en esa idea, en ese concepto, en esa imagen que de alguna manera intentamos llevar a la mente del practicante, del artista marcial, para que cuando realiza la técnica implique una sensación. Hay información escondida también en esos nombres. Por ejemplo, si la técnica se llama la grulla blanca despliega sus grandes alas, ya nos da una pista. No son unas alas pequeñitas, son unas alas grandes. Eso implica que la técnica tiene que tener envergadura, tiene que tener un desarrollo amplio. Hay 1000 nombres, como podéis imaginar: cepillar la rodilla, apartar las nubes con las manos. La grulla asciende la montaña, recorre la cima y desciende al valle. Imaginaos si ahí no hay toda una metáfora que debemos de alguna manera de implicar a la hora de realizar el movimiento. La implicación de los animales también nos está invitando a meternos en el pellejo, en el pelaje, y desde ahí desarrollar una actitud y una intención totalmente distinta. No es lo mismo trabajar una cosa lánguida como puede ser el trabajo de las alas de la grulla, o trabajar el carnero, que implica una cosa como mucho más de tierra, mucho más compacta, con más raíz, o trabajar algo muy efímero, muy fluido, muy fugaz, como puede ser el trabajo de serpiente, por ejemplo, o puede ser cuando implicamos los tendones, las torsiones, esa implicación de la energía de la madera de la medicina china, cuando estamos trabajando, por ejemplo, algo que tenga que ver con el tigre. Todo ese concepto está detrás de la práctica del Tai Chi. Esos nombres, esa metáfora, esa poesía con la que estamos nombrando las técnicas, nos invita a colocar una determinada actitud. Cuando yo hago el movimiento, no es solamente hacer un gesto físico con la mano, sino con qué actitud, con qué intención, con qué poesía estoy haciendo ese movimiento. Y esa es un poco la parte, digamos, práctica, la parte que nos aporta ese lenguaje poético al desarrollo de nuestra propia arte marcial y cómo nosotros lo expresamos desde ese punto de vista que, insisto, debe ser artístico. Hasta el próximo día.